Entonces el tema que vamos a abordar el día de hoy es la importancia de la madurez espiritual del cristiano, y la próxima semana estaremos hablando sobre el bautismo. Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo podemos leer todos juntos, por favor. Una vez más. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vean, hermanos, que el alimento es para los maduros. Yo no voy a decir que para los que acaban de llegar, no, ¿verdad? Pero vamos a tomar el ejemplo, hermanos, de cuando a un niño se le va alimentando gradualmente, ¿verdad?, conforme a sus etapas de vida. Y esto es para los que ya quieren dar ese paso de obediencia, porque no llegaron el día de ayer. Han estado aquí durante años, han visto bautizarse a otros. Y yo no quiero que sea una mera emoción en tu vida, en el que digas: ay, es que ya se van a bautizar, yo también, ¿verdad? No, hermanos, no se trata de a ver quién llega primero. Se trata de madurez. Pero quiero que, por favor, entiendan lo que dice aquí. Para los que por el uso tienen los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, los oídos, ¿verdad?, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque es a través de los ojos lo que tú puedes ver, y el Espíritu Santo te dice: eso no es correcto, eso no está bien. Por el sentido del gusto, es que esto no lo debo yo de probar, hablando espiritualmente, No quiere decir que vayas y te quieras comer un helado y digas: ay, Señor, voy a pecar, ¿verdad? No, hermanos, estamos hablando aquí de la cuestión espiritual de un cristiano. A veces nos llama la atención ciertos deseos de la carne y ay, me gusta, pero es total, ¿verdad? Al fin que Dios perdona. ¿Podemos estar actuando de esa manera? De ninguna manera. Pero dice aquí: teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, constantemente, no allá cada vez que te acuerdas, no cada vez que abres la Biblia, no cada vez que te acuerdas de orar, no, todos los días ejercitas tus sentidos para que el Espíritu Santo te dirija constantemente en la cuestión de lo que es bueno y de lo que es malo. Madurez, o madurar, o estar maduro, viene de la raíz etimológica griega del verbo akmazo. Akmazo significa estar en plenitud. Y la palabra akmazo se escribe A-K-M-A-Z-O. Akmazo. Estar en plenitud. Y está relacionado con acme, A-K-M-E, con acento en la E, que significa punto. Por lo tanto, la madurez es aquella persona que está o ha alcanzado la plenitud o el punto exacto de madurez. Cuando ustedes van a la frutería, ¿verdad?, y ven algunas frutas que están
verdes, algunas que están medio verdes, ya se han empezado a poner medio maduras, y otras que están en el punto exacto de madurez, y tú escoges y las sientes y dices, esta fruta está en el punto para que yo la disfrute. Y algunas que ya se pasaron de esa madurez han empezado a entrar en un estado de putrefacción. Dios no quiere que entremos, hermano, después de la madurez en un estado de putrefacción en el que al principio gozo y aquí y allá y me convertí, me bauticé, y una vez bautizado empiezas a ver un montón de cosas y estás en la madurez, y después te empiezas a podrir, ya no te gusta, empiezas a ver todo feo, ¿verdad? El pastor ya no te satisface la palabra que te predica, y empiezas a decir, como que ya me están dando ganas de irme de aquí porque como que ya no me satisface, el lugar no está bonito, yo quiero una iglesia mejor, y empiezas a ver cosas materiales y no lo espiritual, y el diablo te empieza a engañar, y el diablo empieza a trabajar con tu vida, y lejos de que te mantengas en esa madurez espiritual, te pudres. Ha habido gente aquí que se ha bautizado. ¿En dónde está? Gente que vive emocionalismos, gente que solamente, miren, el diablo nos tiene engañados. Yo no sé si a ti el diablo te tiene engañado, pero mientras no te bautizas, perseveras y vienes y ahí estás, ¿verdad? Eres consecuente, eres tenaz, pero nada más te bautizas y el diablo te empieza a atacar y empiezas a ver todo negro, te olvidas de la palabra, el diablo te empieza a engañar con dudas, incredulidad, insensatez en tu corazón, y de repente dejas de venir. ¿Eso es lo que Dios quiere, hermanos? De ninguna manera. Entonces debemos encontrar el punto pleno en el que estamos todo el tiempo en comunión directa con Dios. También podemos encontrar del adjetivo teleios del griego, que significa habiendo alcanzado su fin, de telos, que significa acabado, completo, perfecto, también se traduce como maduro. Entonces, madurez espiritual es, escríbanlo por favor, si es que realmente quieren aprender, para que no se les olvide. Madurez espiritual es aquel cristiano que al estar en plenitud está en el punto exacto, está acabado, completo, perfecto, está apto para alimentar, instruir, enseñar, ha sido moldeado, alcanzó su fin o propósito. Y esto no quiere decir que dejes de aprender, te sigues puliendo, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que los metales preciosos como el oro y la plata no son tan fáciles reactivos a la oxidación, pero sí se llegan a oxidar. De repente pierden brillantez, pierden lozanía, y el joyero o el que porta esa prenda dicen, como que mi anillo ya no se ve tan brilloso, y buscas un trapito, le echas ciertos líquidos y le quitas la mugre, lo tallas, buscas que esa joya preciosa que tanto te gusta vuelva nuevamente a esa brillantez que tenía desde un principio. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer constantemente. A veces te sientes apagado, desanimado por los problemas, por las luchas, las tribulaciones, y te empiezas a ver opaco, te empiezas a apagar, ya no destellas esa luz que destellabas al principio, de gozo, de amor, de felicidad.
de esa necesidad de compartirle a los demás la palabra de Dios, y te empiezas a opacar. Y Dios, hermanos, como el artesano, como el joyero, constantemente busca pulirnos, busca limpiar toda esa inmundicia, porque los problemas, el devenir, los quehaceres de la vida constante, las necesidades, las luchas, las tribulaciones, llega un momento en que te apagan, te opacan, y a veces ya hasta hay momentos en que, y eso me ocurrió a mí, ¿verdad? Hay momentos en que ya no te dan ganas de orar, mucho menos de leer la Biblia, de congregarte con la iglesia. Pero el Espíritu Santo constantemente está ahí, como que alguien te dice: estás mal, necesitas retomar lo que has perdido, lo que se ha venido degenerando, porque el diablo busca degenerar en tu vida, hermano, esa estatura perfecta. Tenemos que volver nuevamente a hacer un esfuerzo. Por eso la palabra de Dios constantemente nos dice: esfuérzate constantemente. Y el esfuerzo no es solamente de una vez y ya, sino es constante. ¿Cuántos se esfuerzan cada día por ir al trabajo? Dicen: ay, tengo flojera, pero tengo que ir a trabajar porque si no, ¿cómo traigo la comida, verdad? Para que comamos todos en casa. ¿A quién le da flojera ir a trabajar? A mí me da flojera, hermanos. Me van a decir: ay, el hermano Gabriel, el pastor de la iglesia, dice que no le gusta ir a trabajar. Sí, yo reconozco que soy un ser humano y a veces me da flojera y no me dan ganas de ir a trabajar, pero pues con todo y la flojera me tengo que levantar a las 5 de la mañana, que realmente son a las 4 de la mañana, porque estamos adelantados una hora, y son a las 4 de la mañana que nos levantamos, y hasta como que siente una pesadez ahí, pero pues tienes que vencer. Levantarte, arreglarte, desayunar y salir corriendo al trabajo. Porque sabes perfectamente que por ese esfuerzo vas a recibir una, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Una paga, ¿verdad? ¿Cuántos se esfuerzan por venir? ¿Cuántos se esfuerzan por orar? Miren, les voy a decir una cosa: a mí me da flojera también orar. No crean que ustedes que el diablo no me ataca. Soy un ser humano, hermanos. No me vean aquí como Superman. Yo no soy Superman, no soy Batman, no soy Iron Man, que cuando se pone su armadura, ¿verdad?, es invencible. Soy un ser humano. Y así como tú tienes pruebas, tienes luchas, tribulaciones, yo también las tengo. Pero ¿qué sería de mí que yo viniera a predicarles acá y les empezara a contar mis problemas, mis necesidades, mi desgano, ¿verdad? Y lejos de alentarlos, los vengo aquí a desanimar y salen ustedes más achicopalados, ¿no? Veníamos a recibir palabra y salimos así como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y no se trata de eso. Venimos aquí, hermanos, a alimentarnos. Venimos a llenarnos de la palabra. Amén. Entonces, madurez espiritual es aquel cristiano, hermanos, que está en plenitud, está en el punto exacto, está acabado. ¿Qué es lo que hace el joyero cuando pule la piedra y le da forma? Lo observa y se pone una lente de mucho aumento para ver los más mínimos detalles y ve por ahí que hay una deformidad, una aspereza, y se pone, ¿verdad?, y la pule, la perfecciona. Eso es lo que Dios hace. Él nos analiza y Él quiere
pasarnos, hermanos, por el cincel. Cuando tú estás pasando por pruebas, por luchas, por tribulaciones, miren, yo les quiero decir una cosa: cuando tú te quieres bautizar es cuando más problemas te vienen a tu vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo entienden? Cuando te quieres bautizar, te peleas con tu mamá, te peleas con tu papá, te peleas con tu hermano, con tu hermana. Aún en el trabajo tienes luchas. El diablo te ataca porque sabe perfectamente que vas a dar un paso de obediencia. ¿Cuántos se glorifican el nombre de Dios? Porque a través de ellos, Dios, hermanos, miren, ¿por qué Dios permite que vengan pruebas y luchas a tu vida? Porque de esa manera Dios, utilizando a Satanás, lo está utilizando por un propósito para tu bien. Gloria a Dios. Él permite que el diablo te ataque, porque sabe Jesucristo que Él, a través de esa prueba en la que el diablo, sin darse cuenta, está siendo, ¿cómo se llama?, un instrumento de Dios para pulirte a ti y para sacarte reluciente. No crean que el oro tiene la brillantez, la pureza, así como lo sacan de la mina. Viene contaminado, viene mezclado con otros metales, con piedras, con impurezas. Lo meten al fuego y en el fuego lo funden y el oro emerge y las impurezas se van al fondo. ¿Sí? Se obtiene el oro y entonces se empieza a dar forma. Se empiezan a formar cosas preciosas con el oro. Y Dios ha hecho de ti algo hermoso. Amén. ¿Cuántos se creen que realmente somos hermosos a los ojos de Dios, hermano? Somos hermosos a los ojos de Dios. En tu prueba y en tu lucha, Él te ha ido puliendo, Él te ha ido perfeccionando. Él te ha ido mostrando el camino. Muchas veces nos quejamos por las cosas que vienen a nosotros. Y tú dices: Señor, ¿por qué clamo a ti? Y parece que entre más clamo, el problema se agranda más, se complica más. Sea el problema que sea. A veces parece que Dios no oye. No es que Dios no oiga. El que está probando tu paciencia. A veces queremos que las cosas se hagan así. Dios no es contentillo de nadie, hermanos. Dios no satisface caprichos. Él ve tu necesidad y en lo que realmente Él quiere suplir tu necesidad, en eso va a trabajar en tu vida. Y Él va a hacer la obra maravillosa porque Él no se equivoca. Él quiere lo mejor para ti. Si nosotros buscamos a Dios primero, las demás cosas que tú deseas vendrán por añadidura. ¿Quieres un trabajo? Humíllate delante de Dios, busca su rostro, confiésale a Él tus pecados, dile en qué has fallado, en qué te has equivocado, qué has hecho mal, pero díselo de corazón y apártate del pecado. Dice el Señor en su palabra, porque Él dice: hermanos, arrepentíos y convertíos y apártense de sus malos caminos, de sus malas obras. ¿Sí? Estamos dispuestos a abandonar, a dejar lo que tanto nos gusta. Siempre he dicho aquí que el pecado gusta. La carne se satisface en el pecado. Pero ¿qué has obtenido como consecuencia del pecado? Amargura, tristeza, falta de paz,
te ha destruido en parte o totalmente, pero Dios quiere reconstruirte. Él hace nuevas cosas cada día. Yo siempre les he dicho a los jóvenes: ¿quieren ustedes, jóvenes? Dios no te va a dar una mujer, porque mujeres las encuentras en todas partes y aún aquí dentro de la iglesia. Dios no te quiere dar una mujer joven, Dios te quiere dar una esposa. Amén. Señorita, tú andas buscando un hombre perfecto, un hombre guapo, de una estatura considerable, pero eso no es la felicidad, ni por la cuestión económica. Dios no te quiere dar un hombre, porque hombres hay muchos. Dios te quiere dar un esposo. ¿Cuántos realmente están orando por un esposo o por una esposa? Y aún sus papás, los padres, están orando por sus hijos. Esa es la madurez, hermanos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo quiero lo mejor para mi hija, para mi hijo. ¿Tú quieres lo mejor para tus hijos? Dice el Señor: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará lo que le pidan a Él? Gloria a Dios. Hermanos, yo he visto esos resultados de parte de Dios. Cuando yo le pedí una esposa, Él me la dio. Amén. Si hay, hermanos, situaciones difíciles en tu vida que a veces no ves claro, pídele a Dios, humíllate delante de Él. La respuesta está en Él. Todo cristiano debe tener un propósito en la vida. Un cristiano sin propósito es un cristiano sin rumbo. Es un cristiano que va en medio del mar sin timón. No tiene una vela que lo dirija conforme lo arrastra el viento y el timón lo guía. Es como una cáscara de nuez en medio de un océano, hermanos, en el que, llevado de aquí para allá, por las corrientes, por las olas, por la bruma del mar, no tiene rumbo, no tiene sentido, no tiene principio, no tiene fin. Es llevado de aquí para allá. Pero un cristiano tiene un punto definido. Sabe de dónde viene y sabe a dónde va. ¿Sí? Uno de esos propósitos, hermanos, y la más importante de todas, es alcanzar la plenitud y la madurez espiritual que Cristo desea en nuestras vidas como creyentes. Tenemos que entender que el estarnos congregando como una iglesia de Cristo es porque cada día vamos siendo más afines a Cristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Cristo es nuestro ejemplo? Una persona, antes de haber alcanzado la madurez espiritual, primero tuvo que haber pasado por un proceso de crecimiento con diferentes alimentos. Ustedes saben que a un bebé tú no le puedes dar un pedacito de carne, un bebé recién nacido. Lo vas a matar. Se le atora el pedacito de carne en la garganta y se va a morir. ¿Con qué alimentas a un bebé recién nacido? Con la leche de su madre. Lo amamanta. Y el niño se empieza a poner hermoso, se pone gordito, ¿verdad? Y empieza a crecer. Llega un momento en que esa leche ya no lo llena.
empieza otro tipo de alimentación. Las frutitas raspadas, ¿verdad? Los purés de papa o no sé, ¿verdad? Y se lo empiezas a dar así, cucharaditas. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas, hermanos. Cuando llegamos por primera vez y empezamos a perseverar, el Señor te empieza a alimentar. Y conforme vas creciendo espiritualmente, empiezas a recibir un alimento más sólido. Entonces el bebé llega un momento en que la papilla o las frutas raspadas ya no le llenan y empieza a comer ahora sí calditos de pollo, ¿verdad? Con pequeños trocitos de carne de pollo, papita hervida, y lo vas alimentando, y conforme vas viendo que va creciendo, y después te piden, pero si bien dragones, ¿sí o no? Y no se llenan tan fácilmente. Parece ser que cuando hay necesidad en casa es cuando más hambre nos da. Yo pasé por ahí. ¿Sí o no? Cuando hay necesidad y a veces no hay lo necesario, hasta una tortilla tiesa te sabe a manjar, hermano. Yo pasé por ahí. Yo sé lo que es pasar hambre. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, explica que los cristianos recién convertidos deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que conforme vayan creciendo en madurez al final alcancen la salvación. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amén. Subrayen o anoten esa porción bíblica. El crecimiento gradual se obtiene con una alimentación progresiva. Anoten esa palabra, progresiva, que va de menor a mayor. Pero sobre todo, hermanos, bien balanceada. ¿Quiénes escucharon esa palabra de un alimento bien balanceado cuando eran niños o adolescentes? Que anunciaban en la televisión, ¿verdad? O en la radio, una alimentación bien balanceada. Que el niño antes de irse a la escuela, ya sea que vayan en el preescolar, la primaria o la secundaria, o incluso los jóvenes en el bachiller, en la preparatoria, desayunan antes de irse a la escuela. ¿Sí estamos de acuerdo? No te puedes ir con el estómago vacío porque a la hora, cuando estás en la clase, no estás pensando ni te concentras en lo que el maestro está enseñando. En ese momento estás pensando en una torta de jamón bien preparada con todos sus condimentos. No te concentras. Hermano, yo quiero decirte algo. Si tú en tu casa no te alimentas con la palabra, ni con la oración, el tener comunión con Dios, tú vienes a la iglesia y no pones atención a la clase. ¿Por qué? Porque el diablo perturba tus pensamientos con todos tus conflictos. Es exactamente lo mismo, hermanos. No te alimentas espiritualmente en tu casa, no alimentas a tu familia con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú venir a aprender cuando en tu casa nunca abres la Biblia para leerla, no meditas en ella, no agradeces a Dios, no oras? A veces es necesario ayunar también. ¿Cuántos aquí han ayunado alguna vez en su vida? Pero levántenla bien, hermanos. Es como cuando los niños les preguntan, ¿verdad? A ver, Juanito, ¿cuánto es 9 por 8? Y se queda así, como que no sabe. Y a ver, ¿quién sabe responder? Y levanta alguna mano por ahí. No,
levántala bien, hermano. ¿Tienes la plena seguridad de tu salvación? A ver, ¿quiénes son salvos? Hermano, que el diablo no ponga incredulidad en tu corazón. Si tú has creído la palabra, tú tienes la convicción de ser salvo. Gloria a Dios. Pero estamos haciendo todas estas analogías para que ustedes se den cuenta que lo que ocurre en la vida cotidiana es lo mismo que ocurre en la vida espiritual. Jesús tomaba los ejemplos de la vida cotidiana para dar grandes enseñanzas al pueblo de Israel y a sus discípulos. ¿Y qué enseñanzas, hermanos? Qué maravillosas enseñanzas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Anoche estaba con mi esposa, ¿verdad? Mi hijo estaba ahí acostado con nosotros. Estábamos viendo una predicación del hermano Andrés Corson sobre precisamente la vida espiritual del cristiano. Y después terminó esa y comenzó sobre la enseñanza del noviazgo dentro de los jóvenes cristianos. Yo se las recomiendo, búsquenla por favor en YouTube. Los jóvenes van a aprender mucho sobre esa cuestión del noviazgo. Y el hermano da una enseñanza ahí. Les va a gustar porque es muy amena, no es una predicación aburrida. Te enseña todos los pormenores de los riesgos que corren los jóvenes, tanto los jóvenes como las señoritas, al andarse fijando en los jóvenes, en las señoritas, y que no es así, porque tú solamente miras lo exterior, pero no miras el corazón. Y Dios que conoce el corazón, Él te puede decir si ese joven te conviene o no te conviene. Hermanos, tenemos tanto que aprender que es necesario que no vengamos aquí cada domingo a vivir una rutina, una religiosidad, que constantemente veas lo que Dios quiere que tú veas en tu vida espiritual. Pon primeramente a Dios en tu vida y el Señor te va a bendecir. ¿Escucharon, jóvenes? Poner primero a Dios en tu vida para que Dios te bendiga, y Él no te dará cualquier cosa, Él te dará lo mejor. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Miren que, hermanos, Dios sabe dar lo mejor. ¿Cuántos de ustedes no se preocupan o se ocupan en darle lo mejor a sus hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Es mejor y más dadivoso que nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, es una alimentación progresiva pero bien balanceada. Entonces, la vida inicial de un cristiano recién nacido comienza con la lectura de la palabra. La explicación de la misma cuando tú vienes a la iglesia, porque cuando tú lees y no entiendes, aquí en la iglesia vienes a aprender y parece que el Espíritu Santo toca el corazón del pastor y habla sobre que lo que tú leíste y no entendiste y todo te lo aclara, ¿verdad? Entonces es la explicación espiritual de la misma y la dirección del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te dirige, el que te guía, el que te instruye, el que te redarguye, el que te consuela. Y dice el Señor Jesús, dice, y yo les enviaré al Consolador. ¿Y a cuántos Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo nos ha consolado en los momentos difíciles?
Yo tengo esa experiencia. ¿Tú la tienes? Entonces alaba al Señor. ¿En qué consiste o en qué se fundamenta la madurez espiritual de un cristiano? Lo voy a volver a repetir, es una pregunta. ¿En qué consiste o en qué se fundamenta la madurez espiritual de un cristiano? Número uno, primero, tuvo que haber ocurrido un arrepentimiento sincero. Amén. Arrepentirse. Esta palabra viene del verbo griego metanoe o metanoia, que significa cambio de mente o actitud. Esta palabra me gusta mucho, hermanos. Arrepentirse, cambio de mente o de actitud. Tú pensabas de una forma antes de haberte convertido, ¿sí o no? Sí, amén. Aquí, a unas cuantas cuadras sobre la calle Francisco y Madero y Álvaro Obregón, en la mera esquina, hay una casa color verde en donde una familia se están reuniendo, y la señora que está haciendo los cultos ahí incluso renta esa casa especialmente para que su familia y los que quieran ir se congreguen en ese lugar. Ahí estamos predicando ahora los días viernes. Para los que nos quieran acompañar también, hermanos, los viernes a las 7:30 de la noche, ahí estamos. Y esta mujer decía: ah, sí, ustedes me vienen a predicar de Cristo, sí, todo lo que ustedes quieran, nada más no me toquen a mi virgencita, no me hablen de ella, porque entonces yo los corro a palos de aquí. Y dice la hermana, y así pensaba yo, y tenía unas virgenzotas, pero de este tamaño. Y le da risa a la hermana cuando da su testimonio, y dice: así pensaba yo antes de convertirme, pero cuando Cristo me abrió los ojos, cuando Cristo me transformó, entonces todas esos ídolos gigantescos que tenía yo en mi casa, los tiré a la basura. Tú tiras a la basura lo que no sirve. Amén. Gloria al Señor. Entonces, tiene que haber un cambio, una transformación, encaminar un nuevo propósito en la vida, cambio de rumbo, mirar a un nuevo horizonte, proposición de cambio de vida, enmendar la vida anterior, dar la vuelta a los efectos de su anterior estado de mente. Yo he cometido muchos errores cuando voy manejando y he estado a punto de sufrir accidentes, y digo dentro de mí: esto no lo vuelvo a hacer porque me va a traer consecuencias. Ese es un cambio de mente y un cambio de actitud. Cuando tú vienes a Cristo dices: jamás vuelvo a hacer lo que yo practicaba antes, porque eso me traía consecuencias graves a mi vida. Ya no lo vuelvo a hacer. Ahora cambio mi forma de actuar, cambio mi forma de vivir. Eso me traía desgracia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Bendito sea el Señor. En el ámbito espiritual de una persona tiene una implicación principalmente direccionada o referenciada a aborrecer el pecado, apartarse del pecado, recapitular en la vida, en tu vida anterior e interior también, como en un análisis, una inspección personal del tipo de vida equivocada y dolido en el corazón, acercarse a Dios y pedir perdón. La vida de los jóvenes, la vida de cada uno de nosotros es totalmente diferente cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Dice la palabra de Dios: porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No me acuerdo ahorita en qué parte de la Biblia se encuentra, pero es una porción que a mí siempre me cautiva, ¿verdad? Y digo: sí, Señor, toda sabiduría
Toda bendición viene de parte tuya. Y es a través de la obediencia. El temor es simplemente obediencia. ¿Cuántos son obedientes a sus padres aquí? Los jovencitos, las señoritas, que no viven conforme al mundo ni conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Y Dios irá moldeando tu vida de tal manera que te vas a dar cuenta cómo Dios te empieza a bendecir. Dios te bendice. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. ¿Cuántos conocen, hermanos, a los grandes hombres de la Biblia? Como José, como Moisés, como David, como Samuel. Fueron hombres que trascendieron en la historia de la humanidad y quedaron sus nombres y la historia de sus vidas y de lo que hicieron plasmadas en las grandes historias de la Biblia como una enseñanza para cada uno de nosotros. Como Josué. ¿Cuántos Josués hay aquí, hermanos? Que no ven a los gigantes, sino ven a uno más grande que los gigantes, que es Dios Todopoderoso. Porque cuando él regresó de la inspección, cuando fueron como espías a observar cómo estaban fortificadas, cuál era la fortaleza militar que tenían aquellas ciudades a las que Dios les había dicho que iban a conquistar, regresaron totalmente desanimados. 10 de los espías y solamente Josué y Caleb vinieron alentados y dijeron: podemos, no entremos en duda e incredulidad. Pero los demás dijeron: no, para esto nos trajo Dios aquí, para esto nos trajo Moisés. Nosotros nos vemos como hormigas, como langostas delante de ellos. Hay gigantes. Y Josué y Caleb dijeron: no podemos, en el nombre de Dios. Hay poder, hay libertad. Si Él nos liberó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y nos hizo atravesar en el mar, en medio del mar, ¿qué no podrá hacer por nosotros contra esos gigantes? Amén, amén, aleluya. Y saben una cosa, solamente ellos dos, después de 40 años en el desierto, porque Dios les dijo: van a vivir 40 años en el desierto, para que todos los incrédulos que no creyeron en mí mueran en el desierto y no vean la tierra prometida. Y después de 40 años, Josué y Caleb comandaron a los ejércitos de Israel para entrar y conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos están conquistando el reino de los cielos? ¿Cuántos están enseñando a sus hijos el camino de la verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos están orando constantemente por sus vidas y por la vida de sus hijos? Para que crezcan, hermanos, y cuando sean grandes no se aparten de ella. Número 2. Conversión genuina. La genuinidad es la originalidad. Algo que es genuino es algo que no es chafa. Cuando tú vas a la Fayuca, te compras un reloj Mido, y dice ahí Mido, pero no es original, no es genuino. ¿Cuántos cristianos genuinos hay aquí? Gloria a Dios. Hermanos, no duden, crean a la palabra. Una vez más pregunto: ¿cuántos hermanos genuinos hay aquí? Amén. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Glorifica a Dios, bendícelo, exáltalo. Y el Señor.
Yo soy genuino en tu ayuda, en tu poder. Amén. Miren, hermanos, somos defectuosos, cometemos errores, fallamos, pero Dios nos ve como algo hermoso. Somos sus joyas preciosas. Y Él constantemente con cada uno de nosotros nos está tratando con nosotros. ¿Qué hacen las mujeres cuando tienen sus joyitas, ahí, sus cadenitas, sus aretitos de oro? Yo sé que las mujeres cuidan mucho sus joyas, y cuando, aunque sean fantasía, hermanos, no importa, las cuidan porque saben que cuando se las ponen se ven hermosas. ¿Sí? ¿Cuántos saben aquí? ¿Cuántos, cada mujer aquí, a pesar de que son madres de familia, son hermosas para sus esposos? Amén. Una vez más, ¿son hermosas? Pues glorifica el nombre de Dios, hermano. Que Dios no nos engañe. Que Dios no diga, ¿cómo? No, si soy, en el nombre de Jesús yo puedo. Amén. En el nombre de Jesús yo soy. Miren, el diablo tiene tan cauterizadas nuestras conciencias, hermanos, que nos cuesta trabajo y agarramos y levantamos la mano. Levantamos la mano así. ¿Cómo levantó Moisés las manos en el desierto, hermanos? ¿Cuántos han leído esa historia hermosa? Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés levantaba las manos y las mantenía arriba, no, porque si no, el pueblo de Israel hubiera ganado a medias. Levantar las manos es símbolo de victoria. Y levantaba las manos Moisés. Y dice la Biblia que cuando él se cansaba y las bajaba, entonces prevalecían sus enemigos en la batalla. Entonces, hermanos, Josué y no me acuerdo si Aarón, su hermano. Aarón y Ur. Eran los que, Ur era, hermanos, el que forjaba los metales. Era el que hacía las espadas, las armas del pueblo de Israel. ¿Ya ven cómo, si es bueno estudiar las escrituras? Y dice que se dieron cuenta y lo sentaron en una piedra, en una roca, y la roca es Cristo. Amén. Y ahí se sostuvo, es símbolo de Cristo, hermanos. Se sentó Moisés y dice que entre uno y el otro le levantaron las manos hasta que Israel ganó la batalla. ¿Cómo dice ese canto que cantamos? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Tú te sientes así como que, ay, Dios mío, ya se me cansaron los brazos, pero yo los levanto en el nombre de Jesús. Yo tengo victoria en el nombre de Jesús. ¿Sí estamos conscientes de eso? Entonces, es una conversión genuina, está relacionada con el arrepentimiento, es hacer un giro de 180 grados, no de 360, porque 360 grados es un círculo completo y es volver a caer en el mismo punto en donde estabas. Y eso no tiene sentido, tiene que ser un cambio totalmente opuesto, ¿sí? 180 grados. Pasa de estar en un estado de pecado a un estado de santidad. Dios quiere, hermanos, que nuestras vidas constantemente sean agradables delante de Él. La palabra griega es ginomai, con G, ginomai. Significa devenir, venir a ser, pasar de la tristeza al gozo, acontecer de una nueva vida, alcanzar, aparecer, celebrar, comportarse, constituir, cumplir con un nuevo propósito, nacer de nuevo. Son todos, hermanos,
los sinónimos de santidad. Amén. Suceder un milagro en tu vida. ¿Cuántos han sufrido un milagro en sus vidas? Dios los ha transformado. Amén. Tener una nueva experiencia. Tomar una decisión diferente. Venir arrepentido. Volverse del mal camino. Número 3. Comenzar una nueva vida. ¿Cuántos están entendiendo que comenzar una nueva vida es dejar todo el pasado y comenzar de nuevo? Amén, amén. Es como cuando una señorita, ¿verdad? Ahora está tan de moda eso de, ¿cómo se llama? El acoso sexual. Y piensan las jovencitas que tener un novio agresivo, un novio golpeador, es algo tan natural. Y pasan por ahí un comercial y dicen, ¿cómo te va? ¿Cómo te va con tu novio? ¿Qué es eso? A veces es bueno, a veces es tranquilo, de repente se vuelve agresivo, me golpea, me hiere, no lo entiendo, no sé qué hacer. No te quedes callada, habla. Esta sociedad, hermanos, está tan acostumbrada o acostumbrados, hablando también de los jóvenes, a esa vida, que lo ven como algo normal. Dicen, es que así son todos. O sea que, si ya me tocó, pues adelante, ¿no? Pero hermanos, Dios no nos ha llevado a esa vida. Yo no sé si tú recuerdas cómo eras antes. Y no hablo nada más de los hombres, también de las mujeres. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a ser ejemplo. Primero en casa, no allá afuera. No seamos luz en la calle y oscuridad en nuestra casa. Cambiemos nuestra actitud. Seamos ejemplo en casa. Invitemos a nuestros hijos a orar. Que al menos ellos nos vean orar, para que les podamos decir, ora a Dios, pídele a Él. Él suplirá tus necesidades. Pero si nunca te ven orar, hermano, ¿con qué autoridad tú le dices a tus hijos, oren a Dios, encomiéndense a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, comenzar una nueva vida también tiene su raíz en el griego. La palabra es enarchomai o enarcomai. Significa comenzar en, siendo similar a lo que dice en Filipenses 1:6, que dice, Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, también la ha de terminar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, búsquenla por favor. ¿Alguien la quiere leer en voz alta? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Adelante. Estando persuadiendo esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dice la Escritura que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Él, hermanos, se manifieste, cuando Él nos levante de esta tierra
y nos lleve a su presencia. De todo esto se concluye que madurez espiritual es aborrecer el pecado, es ser libre, es una nueva criatura o criatura que ha comenzado a caminar por un sendero diferente que se llama Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, y el que me sigue no andará en tinieblas, porque Jesús es la luz. Él dijo: yo soy la luz, como el camino, la verdad y la vida. Amén. Vean cuántas cosas, hermanos, hemos aprendido sobre la importancia de la madurez espiritual del cristiano. No es que seamos perfectos, sino que vamos buscando esa perfección en Cristo Jesús. Porque acabamos de leer, quiero que leas nuevamente Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Escuchen, por favor. Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Miren, volvamos nuevamente a las historias de la Biblia. Josué no era perfecto, Moisés no era perfecto, Abraham no era perfecto, cometieron un sinfín de errores, o muchos errores, pero fueron contados como los hombres de fe. Que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, hermanos, que dice que no iban mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y que no habían puesto los ojos en las cosas que habían dejado atrás, porque si hubiesen puesto sus ojos en las cosas que habían dejado atrás, entonces ciertamente tendrían tiempo de volver y desearlas, pero miraban hacia adelante como mirando al invisible, dice la Escritura. Tú y yo no hemos puesto nuestros ojos en lo material, lo hemos puesto en lo espiritual. Amén. Y vamos hacia arriba, vamos en la conquista de la ciudad celestial. Miren, yo no sé si alguna vez has visto la serie de Josué que están pasando en el canal de Imagen, pero gracias a Dios, porque están pasando esas series o novelas, ¿sí?, en donde se ve, hermanos, de alguna manera representan la vida cotidiana de los judíos o de los israelitas en el desierto, y las cosas que pudieron vivir, ¿verdad?, allí, los conflictos que vivieron, constantemente el reproche que le hacían a Josué cuando dudaban de su liderazgo, de si realmente Dios lo había puesto o no, y de los traicioneros que constantemente buscaban la forma de quitarlo, y Dios siempre lo guardó, porque él siempre confió en Dios. Él se apartaba en los lugares desérticos y oraba a Dios, y Dios lo fortalecía. A veces es necesario apartarnos un tiempo especial en tu recámara, encerrarte sin que nadie te moleste, apaga tu teléfono, le dices a tus hijos: no me molesten porque voy a estar en comunión con Dios. Y ahí le hablas a Dios y te desplayas sacando todo, diciéndole: Señor, yo tengo esto, he fallado en esto, me arrepiento, te pido perdón, ayúdame a seguir adelante, a ser un buen padre, a ser una buena madre para mi familia, para mis hijos, un buen esposo, una buena esposa, que mis hijos vean un ejemplo en mí todos los días,
Que si antes habían griterías, habían insultos, ahora ya no hay insultos, ya no hay malas palabras, ahora hay diálogo, ahora reflexionamos en las equivocaciones, nos pedimos perdón, oramos a Dios, le decimos que Él nos ayude a seguir adelante. Tiene que haber, hermanos, un cambio, porque si nosotros seguimos viviendo igual o peor antes, o como vivíamos antes, ahora que estamos dentro de este camino, no sirve de nada. A Dios no le agrada. Si tú vas a dar el paso de obediencia, de bautizarte, necesitas ser diferente. Necesitas ser una persona que ha cambiado su forma de vivir. Necesitas ser una persona que le ha pedido perdón a Dios y le has pedido perdón a los que has ofendido. Si has sido desobediente, si has ofendido a tu esposa, a tu esposo, si has ofendido a tus padres, pedirles perdón y pedir que Dios te ayude para ser una persona diferente. Este estudio no terminó hoy, hermanos. Hay tanto que aprender sobre la vida espiritual que para poder dar ese paso de bautizarte se necesita, hermano, escúchalo bien, se necesita madurez, porque ese es el tema que abordamos. Tú no vas a hacer cosas que sabes perfectamente que te van a traer consecuencias graves en tu vida. Tú no agarras y te avientas a un pozo porque viste al otro que se aventó de cabeza en el pozo, ¿o sí? Tú no lo haces como los políticos que jalan a la borregada y todo el mundo aclama al político, y todo el mundo lo vitorea porque les promete su torta de jamón y su refresco de frutzi. Tú no vendes tu voto al diablo solamente porque un día te dio tu torta de jamón. Tú tomas tus propias decisiones porque Dios te dio el libre albedrío de escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Tú tomas la decisión de bautizarte porque el Espíritu Santo te está tocando, no por lo que ves en los demás, sino porque tú lo sientes. Porque tienes una comunión con Dios. Sientes una necesidad de Dios. De que sabes perfectamente y estás consciente plenamente de que te van a venir pruebas, luchas y tribulaciones. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Esa es la lucha del cristiano, pero es aquel que sale como Josué y Caleb. Que van hacia adelante y se enfrentan a los gigantes. ¿Con quiénes se encontraron Josué y Caleb 40 años después, cuando conquistaron Jericó y después conquistaron la ciudad de Ai y otras ciudades más? Con gigantes, y a todos los vencieron.
Hubo un ejército, el ejército del rey de Jerusalén. Convocó a 5 reyes, más bien a 4 reyes y con él 5. Y se enfrentaron 5 ejércitos contra el pueblo de Israel. Y Josué oró a Dios y le dijo: Señor, nos entregarás en nuestras manos a estos ejércitos enemigos. Y el Señor les dijo: vayan, porque yo los he entregado. Hermano, yo no sé si tú entiendes o no, pero yo quiero que el Espíritu Santo te abra el entendimiento para que tú puedas ver que cuando tú das un paso decisivo de enfrentarte a tus gigantes, a tus ejércitos enemigos espirituales, vas a tener luchas, pero Dios te va a dar la victoria. No quiero que te bautices solamente por bautizarte, porque viste a los demás que lo hicieron. ¿En dónde están? ¿En dónde están, hermanos? Son gente que les faltó madurez, porque el diablo los zarandeó un poquito y sintieron temor y dijeron: no, esto no es para mí, y se regresaron al desierto. ¿Qué significa el desierto, hermanos? A ver, ¿quién me puede dar una interpretación? El mundo, el pecado, ¿sí? Ser como Josué y Caleb, que enfrentaron a esos ejércitos. ¿Qué cosa fue lo que hizo Dios? ¿Quiénes han leído, hermanos, esa historia? Dice la Biblia que Dios peleaba por el pueblo de Israel e hizo descender grandes rocas que aplastaban al ejército enemigo, y fueron más los que murieron por las rocas que caían de arriba que los que mataron a espada el pueblo de Israel. Y para poder exterminarlos, para poder arrasarlos, dice la Biblia que el sol iba declinando, y dijeron: si se oculta el sol, se esconderán y no los podremos vencer. Entonces Josué clamó y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y se detuvo el sol, dice la Biblia, por otras casi 24 horas. Y fue el día más largo de la historia, que lo pudieron contemplar las culturas alrededor del mundo. Y vencieron a sus enemigos. Cristo vive, gloria a Dios. Cuando yo veo estas historias, esas historias me cautivan, esas historias me alientan, esas historias me fortalecen, esas historias me animan a seguir. Porque si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Esas historias quedaron plasmadas allí para que tú y yo nos apropiemos de ellas y seamos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie, por favor.